Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Masacre Zombie. Masacre Zombie es una película dirigida por Andrea Bianchi, que dirigió la película Patrick vive todavía, que es una secuela no oficial de la película australiana Patrick. Bueno, esta película entraría dentro de ese cine de zombies, de muertos vivientes, que sobre todo hubo una oleada a finales de los años 70 y principios de los 80, gracias al gran éxito que tuvo la película Zombie de George Romero, que en Estados Unidos se tituló El Amanecer de los Muertos. Pues gracias al gran éxito que tuvo esa película, se hicieron infinidad de películas de muertos vivientes, sobre todo en Italia hicieron una gran cantidad de películas de muertos vivientes, y esta es una de ellas. Yo la coloqué en el top 10 de películas que hice sobre de muertos vivientes, porque para mí es una película de muertos vivientes muy buena. No es de las mejores, está claro que no llega a la altura de las películas que hizo George Romero, por lo menos de la primera trilogía que hizo de muertos vivientes. Incluso yo, La Tierra de los Muertos Vivientes es una película que me encanta, para mí es del siglo XXI la mejor película de muertos vivientes que se ha hecho. Y bueno, Zombie 2, Nueva York bajo el terror de los zombies, de Lucio Fulci, No profanar el sueño de los muertos, Reanimator, si la metemos en el saco, que yo nunca la he metido Reanimator en el saco de películas de muertos vivientes al uso, porque es una película diferente, ya entra más dentro del cine de Mad Doctors, son un tipo de muertos vivientes diferentes, son experimentos, yo nunca la he metido, pero bueno, si la metiéramos, por supuesto estaría por encima de esta película. Esta película es una buena película de muertos vivientes, como digo, hay muchas mejores que esta película, pero está muy bien, es una película muy funcional dentro de lo que es el cine de zombies. La película, digamos que toma el patrón del cine de Lucio Fulci. Es un cine que, como digo muchas veces cuando he comentado alguna película de Lucio Fulci, el guión no era lo primordial era lo visual, lo aberrante, eran como pesadillas fílmicas. Según Lucio Fulci, él dirigía como pesadillas en las cuales la lógica es diferente a la lógica de la realidad. La lógica del sueño cambia a la lógica de la realidad, por lo tanto no se le podía exigir un guión que estuviera muy estructurado. Y esta película un poco sigue las pautas del cine de Lucio Fulci, incluso la manera de rodar, es parecida a lo que es al estilo, es parecido al estilo de las películas de Lucio Fulci. No tiene ese nivel, o sea, se nota, visualmente es una película que digamos que lo intenta muchas veces tener ese estilismo visual de los italianos, como digo, intenta un poco emular el estilo visual de Lucio Fulci, en algunos momentos lo consigue y en otros no. Es como que se queda a medio camino. Se nota que el director pues no tiene la mano, por supuesto, de un gran genio y maestro como es Lucio Fulci. Pero sí hay algunas escenas que son bastante sugerentes, algunos movimientos de cámara bastante estilizados. Hay una escena en la que se ve un pasillo estrecho, que se ve como va una sombra poco a poco acercándose. Luego también una puerta abierta que utilizan el mismo recurso de la sombra poco a poco acercándose, y la sombra como que va creciendo en la puerta hasta que aparece en la puerta un chaval. En fin, utiliza ciertos recursos estilísticos que para hacer la película pues más estilizada visualmente, y algunas veces lo consigue y otras veces es como que no, es como que se queda a medio camino entre hacer una película muy visual y una película que a veces es parca en cuanto a lo que es a la estética visual. Pero bueno, la película está muy bien, es una película muy entretenida, y como digo, el guión es simple, pero simple. O sea, aquí tenemos al principio de la película, vemos un tipo con barba, que luego descubrimos que es una especie como de profesor, que está en unas ruinas etruscas que se encuentran al lado de una mansión donde él vive. Entonces él como que está investigando en esas ruinas y encuentra como unos grabados en los cuales es como que se menciona una profecía que dentro de poco la profecía va a cumplirse. Esa profecía es como que van a resucitar los muertos. Entonces él encuentra ese grabado, lee lo que hay en ese grabado, y igual al leerlo es cuando la profecía se cumple y empiezan a resucitar todos los muertos de esas ruinas. O sea, empiezan a aparecer muertos que son bastante parecidos a los que nos presenta Lucio Fulci en sus películas, no como los de George Romero. George Romero solía hacer muertos que tenían un aspecto más humano, como que acababan de morir y resucitar. O sea, te veías el aspecto más humano, quitando a lo mejor algunos que tenían ya un aspecto de más podredumbre. Esto lo podríamos ver más en El Día de los Muertos,
pero generalmente no tenían un aspecto tan de esa podredumbre como sí que las tenían los muertos vivientes de las películas de Lucio Fulci. Zombie 2, Nueva York bajo el terror de los zombies, o incluso, aunque es un tratamiento diferente del cine de muertos vivientes, ya nos acercaría más al cine un poco más entre muertos vivientes fantasmales, como lo que hizo John Carpenter con La Niebla, que sería Miedo en la ciudad de los muertos vivientes. Más se asemejan a esos muertos vivientes de Zombie 2, Nueva York bajo el terror de los zombies. Pero Lucio Fulci siempre nos ha mostrado esos zombies putrefactos, esos zombies podridos, cadavéricos, y aquí en esta película se acerca a ese tipo de zombies, porque esta película intenta emular un poco el cine de Lucio Fulci. Es un cine muy salvaje, muy sangriento, un cine en el que prima lo visual, que como digo en esta película en algunos momentos lo consigue y en otros momentos se queda un poco alejado, bastante alejado de lo que visualmente hacían los italianos en aquella época, y por lo menos Lucio Fulci, que es del cual esta película, este director intenta un poco beber de ese estilo. Entonces la película es eso, empiezan el tipo hace que resuciten los muertos al leer ese grabado que se encuentra en esas ruinas. Salen los muertos vivientes, a este tipo lo devoran, y luego pues vemos como que aparecen un grupo de personas en esa mansión que han sido reunidas por este profesor, seguramente a lo mejor pues para comentarles, serán también estudiosos del tema, pues será para comentarles lo que ha descubierto en esas ruinas y tal. La película arranca enseguida, de hecho que la película es muy cortita, tiene menos de 1 hora y media, tiene una hora y 20 o por ahí más o menos. Tenemos una presentación muy rápida de los personajes, llegan varias parejas, aparece en la película esta Mariangela Giordano, que apareció en bastantes películas de terror, apareció en La secta de Michele Soavi o en Killer Barbies de Jesús Franco, y es curioso porque el hijo de Mariangela Giordano en la película es un chaval que parece un viejo, o sea, es un chaval que tendrá a lo mejor, pongamos, unos 15 años, ¿no? Más o menos, pero es que tiene pinta que parece que tenga 40. O sea, tiene una cara de mayor, o sea, más de 40. El tipo parece que tenga 50 lo menos, o sea, tiene una cara de viejo que no veas. Y una cara de perturbado, de salío, porque es como que está enamorado de la madre. Y es como que la madre tiene una pareja que, bueno, o es el padre del chaval, no se sabe, creo que no es el padre, creo que es pareja de ella. Y es como que el chaval le tiene celos, porque es como que está enamorado de la madre. Luego, luego vemos como que hay una especie de relación incestuosa entre los dos, porque al principio parece que solamente es el hijo, pero al final es como que la madre también es como que ella desea de que el hijo la desee, ¿no? Es como un amor materno-filial, pero que llevado un poco al extremo de lo sexual, de querer que el hijo se sienta atraída hacia ella como mujer, ¿no? Tenemos ahí una relación un poco incestuosa sin llegar a lo que es a la consumación del incesto. Por lo demás, bueno, las típicas escenas de destape, un poco eróticas, que tenían pues sobre todo el cine de los finales de los años 70, principios de los años 80, italiano o español, que tenía bastantes escenas pues de destape, o que llegaban a rozar el erotismo. Y enseguida es una presentación de personajes muy rápida. Casi no sabemos ni por qué están en la casa, solamente que los ha reunido el profesor. Ya deducimos de que ese profesor, que ha muerto al principio, iba a llamarlos para decirles lo del descubrimiento que ha encontrado en esas ruinas etruscas. Y ya enseguida vemos aparecer los zombies. La manera de aparecer recuerda un poco a La noche del terror ciego de Amanda Osorio. Se ven como algunas tumbas se van abriendo y van saliendo, algunos salen desde bajo tierra, que también recuerda a Zombie 2, Nueva York bajo el terror de los zombies, de Lucio Fulci. El caso es que empiezan a salir los muertos vivientes y empiezan a atacarlos. En un principio parece que los ataques vayan a ser dispersos, o sea, en diferentes zonas de un gran jardín que hay afuera de la mansión, pues como que esas parejas van a ser atacadas cada uno en un lado, ¿no? Parece eso. Pero luego en realidad al final acaban todos escondidos en la mansión intentando que no entren, siendo ya esto una especie pues ya de la noche de los muertos vivientes, encerrados en vez de en una cabaña, en una gran mansión, pues poniendo maderas en las puertas, trabando puertas y ventanas para que los zombies no entren y estos intentarán entrar. Cosa que, como digo, a mí me encanta, ¿no? Gente encerrada en un lugar con un peligro, pues en este caso que es externo, que quiere entrar dentro de la casa. Tiene algunas escenas de tensión muy interesantes, que consigue crear bastante tensión. Por ejemplo, hay una escena en la cual hay una chica que queda atrapada con un cepo en la pierna, el novio intenta abrir el cepo, no puede, los zombies empiezan a acumularse, él intentando abrir el cepo y no puede, y van acercándose poco a poco los zombies, él empieza a atacar a los zombies, bueno, esa escena tiene mucha tensión. Tiene algunas escenas que están bastante logradas en cuanto a tensión, sobre todo cuando están entrando, porque al final estos zombies son muy inteligentes, o sea, tienen inteligencia. Es como que pueden coger herramientas, pues de hecho que cogen como una especie de ariete,
como de tronco y hacen como un ariete para poder entrar, poder derribar la puerta principal y poder entrar. Tienen herramientas, cogen hachas, cogen machetes para poder tanto atacar como para poder sobre todo entrar a la casa. Y al final poco a poco van entrando. Por mucho que estos intenten trabar puertas y ventanas, al final estos zombies poco a poco van entrando y crea mucha tensión los momentos en los que están intentando abrir una puerta y están dentro sabiendo que al final la van a derribar porque tienen hachas y tienen herramientas para derribar la puerta. Las maneras en las que entran y en fin, tiene escenas que están bastante logradas en cuanto a crear atmósfera y tensión. La decoración de la mansión no sería una decoración típicamente gótica, de ese cine de terror gótico, por ejemplo, de las películas de la Hammer, o propiamente a lo mejor de las películas italianas que hacía Mario Bava o Ricardo Freda. Es una mansión que recuerda más bien a un museo. De hecho, que puede que a lo mejor sea como el dueño de la mansión, este profesor, es como un arqueólogo que está estudiando esas ruinas etruscas, pues bueno, pues es normal que la decoración de la mansión sea de acorde a las investigaciones que está realizando este doctor. Por lo tanto, parece más bien un museo que una mansión de estas típicamente góticas de las películas que hacía pues Mario Bava o en Italia o Terence Fisher en Inglaterra. Bueno, pues es eso, la película, ese es el argumento. Entran dentro de la mansión, arrancan enseguida hay ataques de zombies, enseguida hay sangre y casquería, o sea, la masacre zombie del título enseguida se nos muestra. Y esa es la película, encerrados en la mansión, poco a poco van intentando entrar los zombies, van entrando los zombies y van masacrando poco a poco a los protagonistas. Decir spoilers es que, bueno, es que sería simplemente pues, para... No voy a decir spoilers, pero sí que no merece la pena decir spoilers. O sea, la película, el argumento es este. El final es un final que cierra, solamente diré esto, cierra como las películas de Lucio Fulci, cierra como que ha sido todo una pesadilla. Que es como cierran los finales de Lucio Fulci, queda todo como una horrenda pesadilla. Que es lo que buscaba el director, crear también una especie pues, de pesadilla. Quería hacer algo como lo que hacía Lucio Fulci. Le ha salido bien, le cumple, o sea, le ha salido bien en parte. La película a mí me gusta mucho, de hecho que yo la metí dentro del top 10 de películas de muertos vivientes. A mí es una película que me gusta muchísimo, me parece muy entretenida, arranca enseguida, hay muchos ataques de zombies, hay mucha sangre, o sea, en eso no defrauda. Como película de muertos vivientes pues tenemos que desgarran las tripas, le abren la barriga a alguien y le sacan todas las tripas y empiezan a comerse las tripas, o pegan bocados en el cuello y arrancan el trozo de cuello, empieza a salir chorros de sangre, se ven como decapitan cabezas, como revientan las cabezas de los zombies que les disparan con una escopeta, brazos cortados, se ve hasta una escena hasta que imita a una de las escenas más famosas de la película Zombie 2 Nueva York bajo el terror de los zombies, que es la escena de la astilla, que va acercando el zombie la cara de Olga Carlatos hacia una astilla que se le va clavando en el ojo. Pues aquí tenemos lo mismo con un cristal, pero en vez de clavarse en el ojo como que se lo clava por aquí al lado, pero es una escena que imita o emula o homenajea a la de Zombie 2 Nueva York bajo el terror de los zombies. Entonces tiene escenas de mucha sangre, escenas muy fuertes, como todas las películas de zombies. En ese aspecto no defrauda para nada. Muchos ataques, tiene escenas de tensión bastante logradas, la película va muy deprisa, no tarda nada en arrancar y simplemente es eso, un ataque detrás de otro. Son bastante originales la manera de actuar de los zombies y alguna de las muertes. O sea, tiene las típicas, que es como te abren el estómago, empiezan a sacarte las tripas y a comérselas, como te arrancan un trozo de cuello. O sea, tiene las típicas, pero al poder usar armas y al poder usar herramientas tienen otras que son bastante originales. Sobre todo la manera de actuar de los zombies, que como digo son bastante inteligentes. Hay una muerte que aparece una de las criadas que hay en la mansión y cuando va a cerrar una de las ventanas le lanza a uno de los zombies una especie como de clavo grande que se le clava en la mano. Entonces claro, ella no puede entrar dentro de la casa, no puede entrar, se queda en la ventana atrapada porque tiene la mano atravesada con ese clavo. Entonces desde abajo cogen con una guadaña hasta arriba y le cortan la cabeza, ¿no? O sea, me parece una muerte muy original, muy pensada, ¿no? Para los zombies que siempre han sido descerebrados, pero en este caso es como que logran pensar, tienen cierta inteligencia, y le cortan la cabeza a la chica. Entonces tiene algunas escenas, sobre todo por la manera de actuar de los zombies, que son bastante originales con respecto a cómo suelen actuar los zombies, que empiezan a golpear una puerta y no son descerebrados, ¿no? Generalmente aquí no, aquí son inteligentes, aquí empiezan a golpear una puerta, pero si ven que no pueden con el cuerpo, pues utilizan herramientas. También suben, escalan, o sea, hay uno que empieza a subir por una zona de rocas hasta llegar a la parte de arriba y logra entrar.
tienen una manera de actuar bastante inteligente, lo cual pues también genera escenas de tensión, porque dices, ostras, no es que pongamos trabemos las puertas y las ventanas y a lo mejor logren derribarlas porque son muchos y logren a lo mejor destruirlas, no, es que aquí aparte tienes que pensar en que ellos son inteligentes y van a encontrar la manera de entrar. Entonces está muy bien en eso, pues muchas muertes, mucha sangre, un final de pesadilla, es como el cine de Lucio Fulci. El argumento no lo busquéis no lo busquéis más lógica, el argumento es ese. En la casa, entrando los zombies, matando a uno, a otro, mucha sangre, muchas muertes, hasta llegar a un final que cierra, pues eso, pues como si fuera una pesadilla. A mí me gusta mucho, yo la recomiendo, es una buena película de zombies, como digo, no llega al nivel de otras, no es de las mejores, pero para estar en un top 10, yo que me puse a pensar en películas de zombies y eso, yo la metí en el top 10, ¿no? A lo mejor igual, si me pongo a rebuscar, pues igual encuentro alguna otra que hubiera merecido más la pena estar en el top 10 que esta. Pero yo es una película que yo la recomiendo, o sea, a mí es una película que me gusta, por lo menos un rato entretenido lo vais a tener. Visualmente intenta tener ese estilo visual más estilizado de los italianos, sobre todo intenta un poco tener ese estilo que tenía Lucio Fulci, como digo, en algunas escenas lo consigue, en otras no, visualmente digamos que cumple, no es de las mejores estéticamente que se hicieron en Italia en aquella época, pero cumple, la película digamos que cumple, y como película de zombies cumple. Es una película directa, sangrienta, muy sangrienta. En fin, una película que está genial. Cierra con una especie como de profecía que hablan de que los muertos saldrán de sus tumbas y atacarán a la humanidad. También esto es un poco homenaje, ¿no? a Zombie, al amanecer de los muertos, ¿no? Cuando el infierno esté lleno, cuando ya no quepa nadie en el infierno, los muertos caminarán sobre la tierra, ¿no? Pues quieren meter así como una especie de frase así mística, ¿no? En fin, la película está muy bien. Yo la recomiendo sin esperaros veros la octava maravilla del cine de zombies, porque es una película de zombies pues que cumple como cualquier película de zombies de la época. Pues bueno, pues las hay mejores, pero también las hay peores. Yo la incluí en el top 10 porque es una película, dentro de las películas de muertos vivientes, a mí esta me gusta bastante. Es una película que yo podría recomendar si sois fans del cine de terror, si sois apasionados del terror y si os gusta el subgénero zombie, sobre todo, si os gusta esa variante, esta película os va a gustar muchísimo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.